lugar, que los papás puedan tener esa función de holding o función de contención, aún a pesar de que su hijo ya creció y es adolescente, y le ayudan a pensar eso no pensado por él, o de pronto sí pensado pero aún no entendido. En tanto no entendido no lo ha podido poner en palabras, y en tanto no lo ha podido poner en palabras no lo ha podido procesar. Eso por un lado. Y por otro lado, ayudaría mucho que los papás de los adolescentes entiendan de manera importante el proceso adolescente. Y lo que él implica en diferentes dimensiones del desarrollo. Voy a mencionar solo algunas. Ya te había dado como una pequeña noticia de los cambios biológicos. Sí. Efectivamente, con la menarquía en las niñas y con los sueños húmedos en los niños empieza el proceso adolescente, y esto pues lleva a una serie de cambios biológicos que te decía, sobre los cuales el adolescente no puede tomar decisión, y eso afecta mucho. Entonces, primero tengo que renunciar a un cuerpo de niño, que no habían cambios como tan trascendentales, por lo menos no que el niño los percibiera, a un proceso adolescente donde hay unos cambios muy bruscos, donde empieza la aparición del acné, el pelo, el vello púbico y axilar, empieza el tono a cambiar, unos crecen más que otros, el tejido mamario le crece a unas niñas más que a otras, ¿sí? Y todo eso empieza, por supuesto, tramitado por el ideal social del 90-60-90, que varios de nosotros decimos, nosotros los psicólogos, el más cercano a la anorexia que a la belleza o a la salubridad. Pero eso es lo que les vende las propagandas todo el día a nuestros adolescentes. Entonces, sobre todo las niñas empiezan a sufrir mucho con el tema del cuerpo. Sí. Y los niños también empiezan a rivalizar mucho, sobre todo en función de quién es el más fuerte. De aceptación, de autoestima. Eso. Entonces, cuando el adolescente no logra reconocerse en el espejo como una persona suficiente para el medio, empieza a tener dificultades. Pero eso hay que sumarle que el adolescente empieza a darse cuenta que papá y mamá no son perfectos. Y que incluso le mintieron. Así es como lo siente el adolescente. Mi papá y mi mamá me mintieron porque me vendieron un castillo y realmente es de papel. Alguna vez escuchaba a tu padre decir que los papás son dioses absolutos hasta ese momento en el que la estatua del dios se cae del pedestal y se rompe en 1000 pedazos. Y devienen simples mortales, pero además de los malos mortales. Entonces, claro, ahí hay un proceso bien difícil del adolescente, porque es un poco como procesar esto que te voy a decir. Ok, me vendieron un castillo y un paraíso que está construido de cartón o de papel. Es mentira. Si mis papás me dijeron mentiras sobre quiénes son ellos y sobre su relación, significa que yo ahora voy a empezar a dudar mucho de quién soy, porque como soy efecto de ellos, lo que yo sabía yo es una mentira, es muy probable que yo también lo sea. Un poquito se podría hacer el error, ¿sí? Entonces los adolescentes dejan de identificarse con papá y mamá y empiezan a identificarse con grupos de pares, y es muy común que lo hagan con tribus urbanas o con el artista del momento, o con un equipo de fútbol, o cualquiera de sus derivados. Y ahí empiezan a meterse en conductas de riesgo. Ahora, eso de las conductas de riesgo está muy asociado a que el lóbulo prefrontal, que es básicamente el que nos permite el desarrollo de las funciones ejecutivas, no se termina de desarrollar, dice hoy la teoría, realmente sino entre los 21 y los 25 años. Entonces, primero, es un cuerpo capaz de llegar al coito y a la procreación, es decir, biológicamente el cuerpo, sexualmente hablando, está desarrollado. Sí. Pero por otro lado, en términos afectivos, es aún inmaduro. Por eso también siempre decimos los psicólogos que ojalá los adolescentes puedan postergar lo más posible el acto sexual, el primer acto sexual, porque luego en la clínica de adultos uno se da cuenta que los traumas, digamos, más importantes que llevan a sintomatología asociada con la sexualidad adulta, como la eyaculación precoz, la frigidez en las mujeres, ¿sí? Y muchos otros, se relacionan mucho con ese primer contacto sexual que generó trauma, o que no acompaña, no logra acompañar esa madurez sexual biológica con la madurez afectiva para correlacionarlas. Entonces el adolescente, bueno, entonces ya te dije, primero, el cerebro no está lo suficientemente desarrollado y el sistema nervioso central funciona mucho más a través de la amígdala y no tanto el lóbulo prefrontal. Por eso son tan impulsivos y por eso toman las decisiones que toman y por eso asumen tantas conductas de riesgo. Segundo, desidealizaron a los padres, están peleando contra los papás y por transferencia con todos los adultos. Tercero,
no les gusta quiénes son, ni en términos de la familia de la que vienen, ni tampoco con su cuerpo. ¿Mm? Digamos que con esas tres sería suficiente, pero hay otros cambios, por ejemplo, a nivel cognitivo, ellos ya han pasado las operaciones formales, pero además ya funcionan mucho con la lógica deductiva. ¿Mm? Entonces son mucho más inteligentes para entender la causa-efecto, la causalidad. Entonces se vuelven mucho más críticos. ¿Mm? Pero como son muy amigdalares todavía, son críticos e impulsivos. ¿Eh? Entonces todo este tema, digamos que asociado o correlacionado, podría explicar por qué es tan común que el adolescente tenga ideaciones suicidas. Okay. Entonces va a depender mucho de esa función de holding de los papás, de qué tan capaces son de contener al adolescente y de qué tantas huellas dejaron registradas en el psiquismo de ese infante. Va a depender mucho de eso, que efectivamente pasen una tentativa e incluso al suicidio consumado. Por eso son tan importantes los primeros 5 años de vida, porque ahí se va a jugar muchas cosas. Pero sobre todo lo que se va a jugar es qué queda registrado en el psiquismo de quien va a ser después adolescente. Hay muchos adolescentes que en consulta a mí me decían, por ejemplo, que en una situación de tentativa de suicidio lograron no pasar al suicidio consumado por haber fantaseado en ese momento, por haber alucinado a un buen padre o a una buena madre que venía un poco más a salvarlos. Eso implica que efectivamente quedó introyectado un buen papá y una buena mamá. Entonces, un poco para evitar tentativas y suicidios consumados, ser buen papá y ser buena mamá en términos de tener la capacidad de contener al infante es muy importante. Se convierten en un cable a tierra, digamos así, en lo que puede hacer la diferencia en el momento de tomar la decisión. La idea puede existir y la idea siempre va a existir, normal. Y como te decía, pensar sobre la muerte siempre va a existir y en el adolescente pensar de manera muy existencialista también, por esa insatisfacción con quienes son, pero además porque el papel del adolescente o lo que el trabajo importante del adolescente es darse un lugar en el mundo y devenir autónomo e independiente. Luego la tarea importante del adulto mayor será la búsqueda por el amor. Por eso las relaciones adolescentes fracasan tanto, porque son muy mediadas por el enamoramiento y no tanto por el amor. ¿Qué significa que estén mediatizadas o mediadas por el enamoramiento? Que básicamente funcionan mucho a través de las idealizaciones, no de los reales. Cuando uno ama y decide aceptar a la otra persona, aún a pesar de sus errores y defectos, uno pasaría ya un poco como del enamoramiento al amor. Cuando uno es capaz de aceptar como la luz y la sombra del otro. El adolescente todavía no es capaz de hacer eso porque ni siquiera es capaz de aceptar su luz y su sombra propias.